Sacúdete e inclúyete. Qué bello es conspirar buscando el alba y sentir que mi hermano del alba, mi cómplice, mi encubridor Pinocho, me acompaña a pesar de los pesares y pésele a quien le pesare. Dice que es mentiroso. Mentira es el sistema que a nosotros nos hace creer que gente que plantea y que busca aventuras y diabluras son mentirosos. No es así, no es así. Por ejemplo, tengo aquí un hombre, hermano mío, carita sucia, tira piedra, Jaime Eduardo Jaramillo, quien es secretario general del Partido Comunista del Ecuador y que también es un permanente conspirador del ALBA, buscando un futuro para este pueblo. ¿Lo encontraremos algún día, Jaime? Claro que sí, en la lucha y en la organización y la claridad de los objetivos, muchos pueblos han triunfado. Uno de ellos es, por ejemplo, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Que se mantiene, Ajá. Que se defiende, que construye a pesar de las adversidades, ¿no? Me da mucha alegría encontrarte aquí en esta importante institución que es la UNP y la posibilidad de, por las nuevas vías. Unión Nacional de Periodistas. Unión Nacional de Periodistas, que ya tiene más de 80 años, ¿no? Sí. Bien, entonces, pero también me da mucha alegría encontrarme contigo, caramba, somos amigos más de 60 años. Sí, más de 60 años. Más de 60 años. Éramos carita sucia, tira piedra. Tira piedra, recuerda los años 61, 62, 63, sí, cuando éramos muchachitos. 17 años, 16 claro, años. Salíamos de Colón y Boyacá. Sí. Urge. Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas. Sí, con la Juventud Comunista del Ecuador. La Juventud Comunista del Ecuador. Y también nos encontramos en Boca 10. Sí, Boyacá y 10 de agosto. Nuestra esquina Boca histórica. Claro. Donde nos encontramos siempre, y también teníamos posibilidad de enfrentarnos con Boca 9. Sí, con los Boca 9, los aniñados de Boca 9. Claro, yo recuerdo mucho a los compañeros de esa época. Yo quiero aprovechar, si acaso los está viendo, enviarle un saludo a nuestro querido amigo, compañero. Por ejemplo, hay un compañero que era de Urge, vaya, se va el nombre, pero ya te lo digo. Gallardo Chatarrín Rodríguez. Bueno, Antonio no lo veo hace tiempo. Yo a Jorge, a Chatarrín, pues lo encontré, creo que un mes antes de que muera. Sí, hombre. Sí, con quien nos acompañó pues en muchos combates. Chuzo. En muchísimos combates, actividades. Todas las guerrillas del Toache. Pegatina, ese tiempo que se pegaban los afiches en grudo, ¿no? Pintaparedes. Y con la pintaparedes. Con la hoja y el martillo. Sí, todo eso. Yo recuerdo mucho las brigadas, recuerdo a mis amigos, a compañeros, que estuvimos en actividades. Recuerda que Urge fue una poderosa fuerza juvenil. Maravilloso. Que fue creada alrededor de la coalición que se dio entre el Partido Comunista del Ecuador, el Partido Socialista Ecuatoriano y el CFP. Entonces, de Guevara Moreno, ¿no? Sí, Concentración de Fuerzas Populares. Coalición Nacional Anticonservadora. Efectivamente, con nuestro candidato Parra Carrión Revolución. Parra Carrión Revolución. Urge, ya, qué lindo, ¿eh? Así es. Qué época tan bonita. Y también había represión por parte de la policía, palos, prisiones, cosas por el estilo, ¿no? Sí, recuerda que cuando hacíamos nosotros el acto por el 29 de enero, ese es el acto recordatorio porque hubo la traición de la entrega de la mitad de nuestro territorio del Perú, la traición de Arroyo del Río. Sí. Recuerda que salíamos siempre. Uy. Y nos cogían presos. Sí, hombre. Me acuerdo una vez que atacaron al local de Urge, que estaba en Colón y Boyacá. Y nos llevaron preso un poco. La casa de caña era. No, casa mixta. Una mixta, esquinera. Sí. No, estaba en medio. Esa casa es muy interesante, lo puedo decir ahora. Ya. Esa casa era del Partido Comunista. No me digas, qué lindo, ¿ves? Sí, esa casa fue un regalo de un compañero del partido, fundador del partido de Naranjal, apellido Vera. Era familia del doctor y maestro Vera Manso. Vera Manso, de Edmundo Vera Manso, que fue decano de Ciencias Psicológicas luego. Sí, claro. Otro luchador social tremendo. Entonces, de ahí salíamos, tú lo sabes bien, entonces, pero es bueno recordar el otro día de que cuando teníamos esos momentos de los chicos muy románticos,
nos íbamos atrás en la avenida Olmedo. Sí, No sé si tú te Olmedo. acuerdas que ahí había una estación de los bomberos, Sí, sí, al lado sí. había una rocola, y nos pegábamos algunos cervecitas, y Eso. era diferenciada la Rocolas música. Burlitze o Bodero. Bodero, Hay sí. un ecuatoriano que hizo unas rocolas Bodero muy lindas. Sí, entonces yo recuerdo siempre que era claro la diferencia entre la música nuestra, tropical, Qué lindo. de Daniel Santos, la Sonora El jefe. Matancera, que toque el otro, Chivirico Dávila, que toque el otro, y el otro grupo que se iba por lo que era la música de Lucho Barrio, Julio Claro. Jaramillo, Sí, yo sí. recuerdo siempre, y la fritada que no podía faltar. Eso, Así lógico. es. Bueno, entonces siempre yo les Sí. digo a los chicos de la Juventud Comunista, a los compañeros jóvenes del partido, que tienen que ser jóvenes. Jóvenes siempre. Tienen que ser jóvenes. ¿Por qué? La música, el arte, el deporte, ir al estadio, ver a sus ídolos de esa época. Recordarás tú que cuando nos faltábamos al Estadio Capo Chus. de la 1 de la tarde viendo reserva, semifondo, fondo, etcétera, etcétera. Entramos de pavo muchas veces ahí. Esperando la el gache. portazo, El portazo también. Al último metemos ahí. Todo el mundo se llenaba el estadio. Claro, sí, sí. El Ese- portazo. sí, Época, ¿no? Época muy bonita, muy bonita. Ya. Bueno, son cosas que, gracias por darme la oportunidad de expresar, porque nuestra niñez, nuestra juventud fue muy hermosa. Claro, fue y es hermosa, porque somos jóvenes de la cuarta edad y seguimos conspirando o intentando cambiar este absurdistán organizado. O sea que no dice que no se nace joven, me enseñaba el productor Pedro Roldán, que está aquí adelante, como censurando a nosotros, decía que no se nace joven. La juventud se adquiere tras un largo esfuerzo. Por eso hay viejos jóvenes como hay jóvenes decrépitos. ¿Qué te parece, hermano? Claro, a nosotros nos interesa mucho trabajar con los jóvenes, viejos jóvenes, Ajá. que no han perdido pues el interés por la historia del país, por la acción de nuestro pueblo, por defender la heredad territorial. Los viejos jóvenes que siempre de una u otra manera expresan su apoyo a las luchas organizativas, orgánicas de los diferentes sectores populares. Entonces eso nos da fortaleza para seguir trabajando, porque la lucha revolucionaria no es fácil. Ajá. La lucha revolucionaria es bien compleja, es bien difícil. Ajá. Normalmente nos llaman terroristas. Yo Terrorista, ¿no? creo que sí le causamos terror. Terror a los sinvergüenza, A los sinvergüenza. a los pelafustanes, Le causamos terror a la oligarquía, oligarquía. a los pícaros de todas las vidas. Sí, porque siempre es necesario que los militantes del partido sepan, y los militantes, y no los ecuatorianos, conozcan la realidad de nuestro pueblo. Guayaquil, por ejemplo, es un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo rebelde. Siempre. Recuerda Claro. que aquí prácticamente comenzó la independencia de lo que ahora es Ecuador. Totalmente, Y sí, los 9 de octubre, ¿no? El 9 de octubre. Guayaquileño, madera de guerrero. Madera de guerrero, como decía el maestro Rubira Infante. Sí, sí. Rubira Infante, sí. Nuestro gran amigo y maestro, que lo conocí. Fue entrevistado por mí varias veces en Radio Cristal, Claro. por televisión, en radio. Claro. Carlos Aurelio Rubira Infante. Claro, caramba, qué hombre para producir y crear canciones, melodías, ser un compositor Claro. y profundamente humano. Y recuerda que él trabajó como miembro de los Correos Nacionales. Y Totalmente. él inclusive llegó a ser dirigente nacional de los Correos Nacionales, Claro. y estuvo en varios congresos de la CTE. Claro. Y nos entregaba las cartas cuando la dictadura rompía las cartas que daban. Él de agache nos entregaba las cartas que venían de Cuba. Así es, sí, Claro. él- Carlos Aurelio Rubira Infante, Así es. tremendo. Entonces, gran amigo de César Augusto Montalvo, quizá nos escuche. Saludos, César Augusto. Sí, sí, sí. Te quiero mucho, mi hermano. También es miembro del partido, ¿no? Sí, claro. y César también Augusto fue- Montalvo, sí, malo. Y también fue miembro de Urgen. Miembro de Urge también. Claro, sí, Qué estudiante época, de ¿no? Vicente Rocafuerte. Qué época tan linda. Claro, así es. Y me hace recordar algo que me estremece. Cómo un camarada de Naranjal, un viejo militante, regala, después de tanto esfuerzo de años, regala su casa para que sea un local de movimiento revolucionario. Ese idealismo maravilloso, ¿no? Sí. A ver si los oligarcas hacen que su trabajo regalen a un organismo de alguna manera. Más bien se roban la plata del Estado y llevan
Sí, qué impresión tan linda Sí, eso, que Jaime Eduardo te permite reconocer tú a los 60, 70 años. Bueno, esa cuestión te digo que está documentada. Está documentada. Está documentada. Qué bello, Eso, ¿no? eso fue realizado pues ante una notaría. Los responsables de esa cuestión eran 3 personas: Ricardo Paredes, Enrique Gil y Pedro Antonio Sal. Pero Sal era secretario del Partido Comunista. Bueno, cuando se hizo esa entrega, yo entiendo que el secretario general era el compañero Ricardo Paredes. Ricardo Paredes, ¿no? Sí, que fue reemplazado en 1952 en el Congreso, en el tercer Congreso del Partido Comunista realizado en Ambato. En Ambato. En el 52 que hubo replanteo de varias cuestiones. Sí, con mucha franqueza, y le decimos a la militancia, el partido tuvo una serie de dificultades, sobre todo porque fue contaminado por el brauderismo. Brauder, norteamericano. Secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos. Sí, tiene un libro que se llama El espíritu Teherán. ¿El espíritu? De Teherán. Ese es el libro fundamental. ¿Qué significa eso? Significa es de que el haberse realizado el encuentro entre Stalin, Churchill y Roosevelt en Teherán. Entonces él decía que ese espíritu podía precisamente ser una situación que podía darse en entendimiento para transformar la sociedad. En buen romance, exagerar mucho esta política de alianza necesaria que fue para derrotar el fascismo. Claro. Era contra Hitler, ¿no? Contra Hitler. Ahí se hundió la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos casi al final de la guerra. Al final, ellos avispados. Los otros pusieron los muertos y ellos siempre han puesto los vivos. Sí, y muy vivos. Claro, muy vivos. Así hasta ahora. Entonces, el Congreso se realizó en una situación muy complicada. Bueno, yo todavía no. Ambato, tierra de flores y de temblores. Así que hubo los cambios necesarios. A nuestro maestro, que yo lo quiero y lo recuerdo siempre, a Ricardo, la cámara Pedro, indudablemente que sí. Ricardo, Pedro, Enrique. Entonces, así le decíamos nosotros, ¿no? Claro. Tuteamos a los maestros. Sí, claro. Ricardo, Pedro, muchacho, le tocaba, yo no me daba la mano porque era un encanto hablar con esos maestros. Así que al compañero, mira, cómo es la madurez y responsabilidad. Nuestro querido camarada Ricardo Paredes fue enviado a la base del partido. Sí, el castigo. A pelear en la base. Siendo secretario del partido. Por los errores. Orgánicos. Y él aceptó. No morales, sino políticos. Político. Vaya, el impulso de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo del 28 de mayo de 1944. Chus, la gente ya euforia, Velasco. Quería cambiarse la sociedad. Velasco churrasco. Y con Albornoz arroz. Albornoz arroz. Y con Velasco churrasco. Ese es el grito. En la época del 39. Cuando había la candidatura contra Arroyo del Río. Y el que manejaba toda esa cosa era el famoso nefasto Yuro Córdoba. El Yuro Córdoba. Sí, pues entonces Yuro Córdoba, que liberal. Era de Cañarejo, de Cañar. Así que... Oye, ¿no? Sí, entonces, así que en el 52 hubo cambios, ahí se nombró secretario general del partido, el camarada Pedro Sal. Pedro Antonio Sal. Y uno de los organizadores fue el compañero precisamente en la oveja roja de los Pérez Castro. Así, ¿no? Así, pues, que luego estaba en el exilio en el monte, sí, Babahoyo. Todo eso, claro, era mi amigo, que era Francisco Pérez Castro. Así, el pecho bordado. Pecho bordado, periodista tremendo, terrible, sus pasquines semanales que los regalaba, los vendía. Sí, era uno de los fundamentales. Pecho bordado. Uno de los principales, que junto con el compañero Enrique Gilbert, para la revolución del 28 de mayo en su casa hacían las bombas y le entregaban a un personaje que no le hemos olvidado, que se llama Simón Zambrano. Simón Zambrano. Simón Zambrano era el jefe. Era el compañero encargado del aparato armado del Partido Comunista, que encabezaba las brigadas de la toma del cuartel de los carabineros. En Guayaquil, aquí en García Moreno en Cuenca y Chile,
¿Dónde Esa está es la la comisión de comisión? tránsito. Ahí era el cuerpo de carabineros. Ahí quedaba. Claro. Lo que pasa es que en Avenida del Ejército y 9 de octubre era en la época del 59, el 2 y 3 de junio. 2 y 3 de junio, la Matanza también. En la Matanza. Con Ponce Enrique. Con Ponce Enrique. Oye, ¿qué conocimiento de la historia, maestro Jaime Eduardo? ¿Usted ha escrito acerca de eso? Sí, tengo bastante escrito tengo sobre el 28 de mayo, sobre el 15 de noviembre, sobre el asunto del protocolo de Río de Janeiro, el 2 y 3 de junio. Qué lindo. ¿Y le han publicado? He publicado algunas cosas, pero En el pueblo. Bueno, en el pueblo nosotros no hemos tenido hace mucho tiempo la posibilidad de publicarlo porque tenemos dificultades de orden económico, ideológico, muy serio, orgánico. Sí. No lo escondemos, estamos luchando por reunificar, por revitalizar al Partido Comunista, porque se está pagando caro los errores y horrores que se cometieron al hacer concesiones al social reformismo, ¿no? ¿A quién? Al social reformismo de Correa. Ah, sí, pues sí. Fue dura esa época también. Claro, el asunto es de que no se entiende. Alianza no es que tú estás supeditado a la voluntad del aliado. No puedes tú perder en ningún instante tu principio, tu objetivo, la brújula. Nosotros siempre hemos aplicado una consigna muy buena, muy interesante de la Internacional Comunista. Ajá. Golpeamos juntos pero marchamos separados. Golpeamos juntos pero marchamos separados. Nadie puede. Qué lindo, bro. Y en vuelta hay un dicho popular costeño de nuestro barrio era: yo a mi amigo lo acompaño hasta la muerte, pero no me entierro con él. Me beso el cementerio. Sí, te acuerdas de ese dicho, ¿verdad? Amigo hasta la muerte. Así que nosotros estamos luchando, no es fácil porque este es un problema de concepción, de práctica, de democracia. Ya. No se puede hablar aquí de democracia si tú dentro de tu casa, dentro de tu organización, practicas precisamente lo contrario. Claro. Lo contrario. Duro, ¿no? Duro, claro, no puede ser posible. Oye, usted, muchachito, entonces era tirapiedra, ha seguido su trayectoria hasta ahora, o pasó al velasquismo, al cefetismo, o todavía fue así, un revoltoso, muchachito, con, por ejemplo, la dictadura de Castro Girón en el 73. ¿Qué hacía usted? Yo hacía en el año 1958, ya pertenecía a la organización de pioneros. ¡Pioneros! Así se llamaban antes. ¡Qué lindo, ¿no? En Guayaquil. En Guayaquil, y nuestra directora era la doctora Ketty Romo. Ketty Romo, que falleció hace pocos años. Piedad, su hermana, también hace pocos años. En el viejo local de la ciudad de Carpinteros, en la Casa Vieja, que era ¿En Colón? No, en la calle 6 de Marzo y Víctor Manuel Rendón. Mira. Era una casa vieja, había que subir ahí. Era un lugar. Después del Parque Centenario. Claro, está frente al Parque Centenario, el local. Donde quedan los Hare Krishna, por ahí. Por ahí, sí. Entonces, mira. Ahí había. ¿Era sociedad de qué? ¿De carpinteros? De carpinteros, claro. Mira. Ahí era donde se reunían todos los sectores democráticos del Ecuador. Ahí funcionaba en la época de la Revolución o la República Española el Frente de Apoyo a los Españoles, el Frente de los años 30, 40. De los 35, 40, después el Frente Antifascista, que se fortaleció, todas esas cosas. Entonces, era el lugar, es muy emblemático ese lugar. Después ya pues lo destruyeron y hicieron construir de cemento. Y ahí nosotros aprendíamos más las canciones de la Revolución, de la República Española. ¿Se acuerda alguna canción de esa? Claro, de Chao. Soy comunista toda la vida y comunista he de morir. Y si muero en el combate, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si yo muero en el combate, toma en tus manos mi fusil. Sí, claro. ¿Recuerdas estos tiempos? ¿Cómo se cantaba? Me acuerdo de una mañana de sol radiante, con vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Una mañana de sol radiante, y a buscar al opresor. Pero no, me corta, me censura, si continúo con mis locuras, por culpa de mi amigo Jaime Eduardo, que está con nosotros aquí y que mantiene su espíritu juvenil. Bien, décadas, y siendo importantazo, es la primera figura política del cambio que intenta este país. O sea, así como en China el secretario general es lo más importante, en la Unión Soviética
En Cuba, usted es el secretario general del Partido Comunista, que ha sido la vanguardia de esta lucha, que todavía está pugnando para realmente salir adelante en Claro, este país. bueno, yo creo que sí, el secretario general juega un papel muy importante, pero mejores resultados del trabajo colectivo. Trabajo colectivo, ¿no? Colectivo, claro, tener en cuenta la opinión y el criterio y la cooperación del resto de compañeros, porque esto es una responsabilidad que hay que tener una alta cultura política. Ajá. Y paciencia, Y tolerancia. Y también saber de cuándo hay que aplicar ciertas cuestiones, pero en lo que tiene que ser de principios. Si un revolucionario no ha leído Marx y Engels, sobre todo el Manifiesto Comunista, la parte final, donde están los principios fundamentales de la estrategia y táctica de la época, 1849, Chuzo, ¿no? imagínate, ¿verdad? Entonces, y conocer el desarrollo del movimiento obrero del siglo XIX, conocer la posición de la Iglesia Católica del siglo XIX. Recuerda que León XIII, porque ahora estamos con León XIV. Sí, yo te... León XIII lanzó su famosa encíclica, Encíclica. Rerum Neorum, que quiere decir de las nuevas cosas. Y es un documento político fundamentalmente, No, qué lindo. donde él hace un llamado pues precisamente a la conciliación de clases, porque estaban aterrados porque pues, con la Internacional de los Trabajadores, pues tú sabes cómo es el movimiento de la época de la lucha en Chicago, la lucha de las mujeres en Los Nueva York, asesinatos del 1 de mayo de Estados Unidos, ¿no? Entonces aterrados porque ya recuerda que ya muchos países comenzaron pues a luchar, el pueblo chino que había sido invadido por Inglaterra, que ese pueblo, pues son los ingleses los que los obligaron, les enseñaron a los chinos a consumir opio. La guerra del opio, la invasión del opio, ¿no? La invasión del opio. Eso es un crimen de la humanidad. Tremendo. Que no se puede uno olvidar. Sí, eso tremendo, es decirlo. terrible. Entonces la gente siempre ha pensado, la ha metido en la cabeza, que los chiles por naturaleza consumen opio. Le enseñaron para ellos penetrar con su capital. Claro. Ese es el Y imperialismo. cuando se opuso China, la invadieron y obligatoriamente y con Sí. multas. Así Tremendo, ¿no? Así que, como estábamos hablando, hay una cantidad enorme de cosas, actividades que es necesario conocer. Date cuenta que la Revolución Mexicana, que es antes de la Revolución de Octubre, ¿verdad? Antes de la Revolución de Octubre, el planteamiento de Madero, el teórico de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, Zapata. Emiliano Zapata, la tierra para el que la trabaja. Que la trabaja. Su programa agrario realmente es primero, antes que el programa agrario de lo que después se llamó Partido Comunista de Rusia. Sí, sí, entonces, eso son claro. cuestiones muy importantes. Fuera de eso, qué interesante es también la creación del Kuomintang, que quiere decir Partido Nacionalista de Sun Yat-sen en China, para liberarse de... 1930. 1913 y 14. Uy, mira. Claro. Él llegó hasta el 30 entonces. Claro, entonces... Ahí se apoderó, Chiang Kai-shek se apoderó. Entonces, sí, después se apoderó Chiang Kai-shek. Entonces, ya la naciente Unión Soviética creó una universidad que se llamaba Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Sí, Sun Yat-sen. Mira, en tiempo de Stalin. Sí, en el tiempo de Stalin, para ayudar a elevar el nivel político y de conciencia. El Partido Comunista de China acaba de celebrar ya 102 años de fundado más o menos. Mira. Pero es muy importante indicar que ese partido fue fortalecido, guiado por la Internacional Comunista. Internacional, ¿no? También dentro de ellos se realizó una lucha interna muy grande. Había Juan Min, Mao Zedong, Zhou Enlai apareció, que eran los que tenían una opinión equivocada. El enemigo fundamental de esa época no era el Kuomintang, sino el imperialismo japonés. Claro. Tú sabes que ellos... que invadió, pues. Invadieron todo. Invadió toda China y tuvieron que pactar con el Kuomintang. Y entonces tuvieron, recuerda que ellos avanzaron hasta la parte y crearon este poder encabezado por el último emperador, Puyi. Ya. Entonces, sí, recuerda toda esa cuestión, a lo cual
tuvieron ellos que cambiar la posición. No, había una alianza momentánea necesaria del Kuomintang, Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de China para derrotar primero al imperialismo japonés. ¿Y qué pasó después? Que el Kuomintang sorpresivamente empezó a arrasar y matar a todos los comunistas. Claro, el Kuomintang siempre fue... El gobierno. Fue de derecha. Claro. El Kuomintang, el generalísimo Chiang Kai-shek. Claro. Recuerda tú una frase que tiene vigencia de MacArthur. Para nosotros Taiwán es colocar un portaaviones frente a China. Portaaviones frente a China, ese es Taiwán. Hasta ahora. Portaaviones frente a China. Así, ese MacArthur, el sapo que decía volveremos y no pudo volver nunca porque sí, lo sacaron. Volvió, pero perdió volvió a perder. Pero es que lo corrieron de Corea. Claro. Recordarás con la ayuda de los armamentos soviéticos y con la presencia de soldados y brigadas chinas. China, Corea, China y entre ellos estaba dirigida por Liu Shaoxi. Liu Shaoxi. Que habría que hablar después un rato sobre eso. Claro, Liu Shaoxi. Recuerda que fue... También lo atacaron de revisionista y todo. Lo sacaron en la época de Mao Zedong. Bueno, entonces... Ahí no hubo problema, iban a poner bomba atómica ahí en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que estaba tan derrotado. Sí, lo que pasa es de que el general MacArthur, que creo que es el único general que tiene 5 estrellas. ¿Así, no? Sí, el general de 5 estrellas. Estaba tan desesperado que planteó que la única forma de resolver este problema era utilizar la bomba atómica. La bomba atómica. A lo cual Truman le dijo no, lo destituyó. ¿Quién lo destituyó? Truman. Claro. Siendo como era el desgraciado Truman que había volado a Japón, ¿no? Sí. Había volado Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Que fue realista. Claro, pero entonces, porque sabía que había un rollo con la Unión Soviética, con China y todo, que iba a ser un hecatombe, no se quedaban así. Como ahora, no se puede quedar tranquilitos si hay una hecatombe mundial. Claro, si no, ahora estamos en una situación que nos preocupa mucho, la presencia de este desviado, presidente de los Estados Unidos, Trump, que es una persona que ha violentado todos los acuerdos, los principios de la soberanía, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces así que eso requiere como estábamos hablando, nuestra presencia en la dirección del Partido Comunista, pues que es una presencia momentánea. La modestia y la sencillez debe ser una característica nuestras. Decía José Martín, hacer es la mejor forma de decir. Hacer es la mejor forma de decir. Qué lindo, ¿no? Sí. Hace travesuras todavía. Con su carita yo no fui, peligroso, y me hace recordar que Pedro Roldán me está haciendo señas hace rato que no quiere poner la mala reputación. Bueno, entonces después de un momentito, la mala reputación. Sí, usted tiene una mala reputación. Por favor. Pésima reputación. ¿No? Qué lindo, pero... No, yo enfrento siempre, pero nosotros no tenemos ningún temor en hablar, en decir la verdad. La verdad, aunque cause escándalo, decía Espejo. O también aunque cause rasquiña, dice nuestro pueblo. ¿Cómo? Aunque cause rasquiña. Aunque cause rasquiña, ¿no? Aunque cause rasquiña, ¿no? Claro. Pero decía Bertolt Brecht que no basta decir la verdad, es necesario descubrir la verdad. Y vamos a ver que Pedro Roldán nos ayuda con la mala reputación de Paco Ibáñez, que hace homenaje a Georges Brassens, un cantautor increíble, un poeta genial francés, también silenciado en estos países de absurdistán organizado. Oímos el maestro, voz alta. Que podría decir, de allí vengo yo. Yo vengo del gran cantautor, que se dice, para mí el más grande de todos, el Johann Sebastian Bach de los cantautores, que es el poeta francés Georges Brassens. Era el más sabio y el más anticonformista, pero anticonformista por dentro, no por fuera. Voy a cantar esta canción
llamada La mala reputación. Yo cuando descubrí, bueno, yo puedo decir que allí en el caserío, como os he dicho antes, yo, pues sí, mi tío me mandaba a cuidar vacas, yo iba cantando, las cuidaba cantando, volvía con ellas cantando, iba a la escuela cantando, dormía cantando, yo qué sé, todo. Pero como un pasatiempo, ¿no? Y luego descubrí la profundidad de la canción de Brassens. Y entonces me dije, a mí que me gustaba, que siempre me ha gustado cantar, a la prueba, que estoy aquí. Y también puedo decir que si estoy aquí es como dijo, y ustedes están aquí, yo estoy aquí gracias a Brassens y como decía mi madre cuando hice el Olimpia, dice, estaba allí sentada y todo el mundo allí balanzándose y todos los que querían entrar, los que no podían entrar, en fin, un lío que se armó allí y mi madre ahí tranquila, sentada y mirando por todos lados, diciendo, dice, ¿no saben que gracias a mí están aquí estos? Y es verdad. Una verdad como un templo. Pues también es una verdad como un templo que yo es gracias a Brassens que estoy aquí y gracias a Brassens también estáis aquí vosotros. Vale. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo a los mancos. Sí, señor. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos. Muy bien. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo lo ciego, es natural. ¿Qué maestro? ¿Ah? Muy buena. Es muy importante que siempre la música, el arte esté vinculada a la lucha revolucionaria. ¿Y esa canción tiene algo que ver con nosotros o no? Claro que tiene que ver con nosotros. ¿Ah? Claro. Sí, pero dice calladito usted, ¿ah? Bueno, ¿cómo que no? A mí, No, no me no. mire, yo soy buen muchacho. Nosotros... Usted puso bombas, hace de todo, yo no. Buen muchacho, soy periodista. Bueno. Medio petardista, pero ahí está. Bueno, yo creo que a veces la gente nos acusa a los comunistas de ser terroristas. Ya lo dije al inicio, somos terroristas porque no tienen terror a lo que la verdad que decimos, porque señalamos a los opresores, a los explotadores de nuestro pueblo, a los que les roban el dinero, como Progen. Chuzo, Progen, ¿no?
que se roban el dinero en el seguro social, donde la gente entra al seguro más es a morir, no a curarse. ¿no? Porque nosotros estamos defendiendo lo que siempre habíamos luchado, las 200 millas de mar territorial. Chuzo. Eso La perdimos, ¿no? la perdimos. ¿Con quién? Toda la época de Correa. Con Correa, ¿no? Sí, señor. Comermares. Recuerde usted que en 1952 en Santiago de Chile, Ecuador firmó el acuerdo con Perú y Chile en defender las 200 En el 52 con Velasco Ibarra, ¿no? En el 52 estaba... Velasco Ibarra. Sí, Velasco Ibarra, sí, estaba Velasco Velasco Ibarra. Ibarra. El único periodo que terminó Velasco. Terminó Velasco. El único, en los 5. El único. Sí, porque pactó con el Partido Comunista ya. Bueno, eso fue para la revolución del 28 de mayo. Pero Antes, ¿no? Antes, claro. Mire, Velasco Ibarra nunca firmó el acuerdo de Alianza Democrática Ecuatoriana. ADE. Manuel Agustín Aguirre lo dice claramente. Cuando él fue a visitarlo a Velasco Ibarra, que estaba en la frontera con Colombia, a presentarle el documento que firme, él le dijo: doctor, usted está muy joven, usted no sabe, esto no es un problema de programa, de firmar. Dice, la política es una cuestión de intuición. Velasco decía, ¿no? Entonces, para que conozca cómo era, ¿no? Así es, Velasco. Dame un balcón en cada pueblo y mía será la presidencia de la República. Sí, él era un demagogo, un individuo que sabía acomodarse. Recuerda que después de la revolución del 28 de mayo, él le molestó mucho la creación de lo que ahora sería la Corte Constitucional. Claro. Entonces él decía que eso no le permitía dirigir el país, gobernar el país. Se declaró dictador. En el 46, 2 años después. Y llamó después a una nueva constituyente. Ajá. Y tú sabes que la gente revolucionaria pues tuvieron que salir y muchos estuvieron presos. Claro. Antes él puso ministros comunistas. Alfredo Vera Vera era del Partido Comunista. Claro. Y Velasco, cuando triunfó la revolución del 28 de mayo, hubo ese pacto y Velasco tuvo que reconocer que había que poner ministros comunistas también. No solamente comunistas, sino de los otros partidos de la Alianza Democrática Ecuatoriana. Progresistas y todo. Donde había los votó a toditos después. A toditos y se quedó con su gente. Y nombró, y en ese tiempo, ministro de gobierno era Carlos Guevara Moreno. Carlos Eduardo Guevara Moreno, fundador del CFP, Concentración de Flacos Pedigüeños. Entonces, pero él nombró como su ministro de Defensa al coronel Mancheno. Uy, Mancheno, ¿no? Claro, entonces vino... El manchenazo. El manchenazo, que terminó con el Velasquez. Acabó con el Velasquez. Entonces estábamos conversando la otra vez de qué manera la inestabilidad de nuestro país desde el año 30 hasta 1944, mi estimado compañero, nosotros tuvimos 14 presidentes encargados del poder, golpistas. Eso es así, podemos hacer una lista. ¿Sí? Desde la época de la Guerra de los 4 días hasta 1944. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época de Arroyo del Río, en vez de dedicarse a fortalecer las Fuerzas Armadas, y él recibía informaciones desde Lima, del agregado militar en la Embajada Ecuatoriana en Lima, de cómo se estaba armando el Perú. No le hizo caso, sino que se dedicó por entero a fortalecer los carabineros. La represión. La fuerza represiva. La represión. ¿No? Y a perseguir a toda la gente y personal y personajes y militares que de una u otra manera para él estaban contaminados con las ideas de la Revolución Juliana. La Revolución Juliana, que fue maravillosa. Entonces, un avance, 25, claro, ya 20 años antes. 20 años antes. Entonces, esas cuestiones es muy necesario indicar que nosotros hemos participado en alianzas buenas, otras no. Los aliados son así, momentáneos. El caso de la Revolución Cubana también tuvo sus aliados. La Revolución Cubana de la noche a la mañana no planteó una revolución socialista. Si usted ve el programa de la Revolución Cubana, el discurso de Fidel, la historia de Venezuela, prácticamente es un programa de liberación nacional. Liberación nacional, ¿no? Un programa donde hacen reformas, plantean reformas, tal cosa. Entonces, pero cuando se da el cambio en Cuba,
cuando la clase obrera decide realizar la huelga general, que es la que le da el triunfo a la Revolución Cubana, la huelga general, porque el movimiento sindical había sido muy golpeado por los elementos vinculados a lo que era la CIOLS, los sindicatos norteamericanos. En el tiempo de Batista. En el tiempo de Batista, y también eran muy vinculados a un famoso Jimmy Hoffa, te acordarás tú, ese dirigente de los sindicalistas que estaban vendidos a los mafiosos. Sí. Yo creo que es bueno recordar o volver a ver una película que para mí es una mejor que El Padrino. Se llama Nido de Ratas. Marlon Brando. Veamos esta noche nuevamente Nido de Ratas, Jackie. Es una película muy interesante, demuestra de cómo estaban los sindicatos contaminados por la mafia, y cómo manejaban. Para variar, y sigue manejando, ¿no? Manejando, eso sí. Así que entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos con Cuba? Quiere volver a ser lo que era antes. La Habana, ¿qué era antes? Era una sucursal de Las Vegas. Un casino de cuarta categoría. Una sucursal de Miami, eso. Entonces, ¿quiénes se reunían en La Habana? Lansky. Se reunía toda la crema y nata de los bandidos. Otros individuos de esos mafiosos que estaban reunidos. Siempre usted va al Hotel Nacional en La Habana y ve dónde está la foto donde están todos estos bandidos, ¿no? Así, ¿no? Sí, entonces, era un lugar de diversión de los fines de semana. Era un lugar donde había discrimen, donde había pobreza, donde había racismo. 87% de la población estaba en la lona, 13% manejaba todo, y sobre todo es en La Habana. El resto eran bohíos de puras cañas y todo un desastre completo, totalmente. Ahí sí hizo falta todo el programa de liberación nacional. Claro, después se plantea, entonces con la revolución, son los trabajadores los que deciden, y en definitiva dicen, no, tenemos que ir a otra vía, nos vamos por la vía socialista. Pero la vía socialista es con una cuestión que es muy importante. En Cuba, el Partido Comunista de Cuba, Partido Socialista Popular, después se transformó en Partido Socialista Popular, dirigido por el compañero Blas Roca, ¿no? Blas Roca, que tiene un libro que es muy bueno leerlo, que se llama Fundamento del Socialismo en Cuba, que ayudó mucho a Fidel y a Raúl a conocer, a buscar literatura. Ahora que vamos a celebrar el centenario del comandante. Sí, entonces, yo quiero decir de qué manera el Partido Socialista Popular tuvo la madurez suficiente para hacer un congreso y señalar que el proceso tenía posibilidades de ir por la vía socialista. Claro, y que se planteó la disolución del Partido Socialista Popular e incorporarse a la ORI. Organizaciones Revolucionarias Integradas. ORI, ¿no? Cuestión que no entendieron muchos dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Inclusive Escalante se puso a la cabeza con un grupo de personas que no entendían este proceso. Entonces, y había presión norteamericana, también ya bloqueo, sabotaje. Y también había pues traición. Traición de comandantes y gente que... Chuso. Inclusive ahí está escrito y está, hace declaraciones, hasta la hermana de Fidel terminó de agente de la CIA. Juanita. Pero vamos a nuestro país. Nuestro país, compañero, necesita en este instante entender la militancia, las fuerzas democráticas, progresistas, que necesitamos una gran unidad. ¿Unidad? ¿De quiénes? De quienes, lo que queremos transformar el país, lo que queremos nosotros parar la situación esta de hambre, miseria, desocupación, represión, que no se siga matando a los niños, como hicieron los paracaidistas de Taura, que mataron a estos chicos niños de la zona. Los cuatro de Taura. De las Malvinas, ¿no? Entonces necesitamos eso, porque no es un problema, tenemos necesidad de luchar por la democracia. Se está buscando todo pretexto para evitar a los competidores. Preso por aquí, preso por acá.
nosotros no defendemos a los que roben los fondos del Estado, deben ser castigados, pero con absoluta claridad, pero no con trampas. No con trampa. No con trampas, no con una serie de cuestiones. Entonces, que no se siga en el país. ¿Cómo es posible que se nombre ministra de Salud a una persona especializada en la industria textil, en modas, como es la señora Pinto, vicepresidenta del país? Entonces, no puede ser esta situación. Que no se meta, no puede ser el presidente del Ecuador un instrumento de agrado del señor Trump. Mira que tenemos problemas, están preocupados del Perú, están preocupados de Colombia. Según las disposiciones, todo el dinero que no se recaudó a base de la última decisión del presidente de elevarlo de aranceles tiene que ser devuelto a Colombia. Creo que son como 130 millones de dólares. Entonces, vaya, esta situación no puede seguir. Entonces necesitamos hacer un llamado con mucha claridad a los compañeros de otros frentes, de sectores sociales, de encontrar un programa, porque la vida nos obliga a esto. ¿Cuál es el enemigo fundamental del Ecuador? El neoliberalismo. ¿Cuál es el enemigo fundamental de la humanidad? El imperialismo norteamericano. Pruebas, el ataque a Irán, el ataque de Israel a Irán, la amenaza que tienen de la OTAN, países de la OTAN, de prestar su territorio para que se sigan lanzando bombas contra Rusia. En fin. Entonces, eso siempre, no podemos perdernos en este asunto de hay que hacer unas diferencias entre las posiciones de distintos países. Rusia no es la Unión Soviética, pero en este caso no es lo mismo, pero está luchando contra el renacimiento del nazifascismo en Ucrania, donde ellos están poniendo en primer plano y están nuevamente han sacado de los sarcófagos de los agentes de los nazis y lo están presentando como héroes de Ucrania. Los mismos que mataron a más de 100.000 polacos. Uno de ellos era Bandera. Bandera era uno de los principales individuos que encabezaban los que recibieron a los fascistas en Kiev, con desfiles, con banderas, en la época de la invasión. Entonces, el renacimiento del nazifascismo. Nazifascismo, ¿no? Sí, nazifascismo. Entonces, eso. Ahora, si ustedes logran esa unidad con el pueblo y sectores lúcidos, ¿qué es lo primero que harían? ¿Cuál es su programa básico para que esto cambie y mejore para el pueblo ecuatoriano? Pero nosotros creemos, en primer lugar, el asunto de defender la Constitución del 2008, que es una Constitución que recoge todas las aspiraciones fundamentales de nuestro pueblo. No es una Constitución de Correa, es una Constitución hecha de lo que nosotros hemos venido planteando. Alberto Acosta fue el ideólogo. Entonces, esta Constitución que viene a reemplazar, o sea, a profundizar mucho más la Constitución de 1945. Claro. Entonces, eso, primera cosa, defender claramente el territorio nacional. No podemos permitir, por dignidad, la presencia de tropas y elementos extraños de nuestro país. En Galápagos, bases norteamericanas. Pero recuerdan ustedes que ya en la época de Arroyo se entregó precisamente la base norteamericana pretexto de la guerra y una parte de Santa Elena. A veces la gente se olvida o no le interesa a la clase dominante recordar estos hechos que debemos nosotros indicar. ¿Y cómo salieron las bases norteamericanas de Ecuador, que quedaron por Santa Elena? Y hubo una lucha muy dura dentro del pueblo ecuatoriano para que se vayan. ¿Y el tiempo de quién se logró eso? Eso se logró, fue ya después de la caída de Velasco Ibarra, después del Manchenazo. Así es. Claro, recuerden ustedes que era una lucha muy dura en el Congreso Nacional. Con ese tiempo había Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Sí. Tuvo un gran papel en ese aspecto el compañero Pedro Sá y otros que no podemos negar que estuvieron ahí luchando por la defensa de la soberanía nacional. Entonces logran ustedes esa unidad, el pueblo se organiza y con proyectos
específicos. Entonces ya, la Constitución, una tarea. Luego, después viene el asunto de la atención social. No puede la gente, no podemos permitir que miles de personas mueran en las cárceles de tuberculosis. Como está la situación en el país de la delincuencia que es producto de una sociedad capitalista en desgracia. El hambre, ¿no? En serio. ¿Cuál es el país más consumidor de estupefacientes? Los Estados Unidos. Estados Unidos. Son los consumidores. Claro. Entonces, son ellos. Decía un preso político que estaba en Estados Unidos, de Rusia, dice, no piensen que va a haber una revolución en Estados Unidos, la juventud está muy perdida. Drogado, Entonces, fuera de eso, no puede uno silenciar. Hace pocos días llegaron unas naves aéreas de una potencia extranjera, dijo el abogado, y también los agredidos. Aparece una lancha de una madre y la lancha pequeña, y vienen los aviones de Norteamérica y le echan bomba. Ay. Elemental sentido de derecho. Hay que probar primero para después sancionar. Pues. No, primero les tiran las bombas a los pueblos pescadores de la zona de nuestra costa. Son los dueños, doctrina Monroe. Entonces, América para los americanos, para ellos. Entonces, son los dueños. Claro. Así que eso. También planteamos nosotros la necesidad de volver a la que es una educación realmente real, objetiva. Vea, compañero, en Suecia, que fueron los primeros de poner en práctica o saludaron estos avances notables de la tecnología, la tablet, el celular, internet. Ellos mismos ahora plantean, volvamos a los libros, al lápiz y al cuaderno. Está prohibida la tablet nuevamente para los muchachitos de ¿Por estudio. qué? Porque los resultados académicos son sumamente bajos, sobre todo en la exigente, y tú lo sabes, en la exigente educación que normalmente tienen los europeos. Claro. Entonces, ¿verdad? Pues, nosotros aquí consideramos que es necesario, sí, la educación, pero debe ser una educación que sirva, porque tú no puedes estar clase online mientras el alumno está viendo con el celular, el chat, otra cosa. Cuando tú ya lo vas a entrevistar o vas a pasar a otra institución, resulta que poco o nada hace. Entonces, eso en el aspecto educativo. La otra cosa es el arte. ¿Qué pasa con el arte? El arte. Mira, como que ahora ya no hay una institución vinculada, sino que ahora está unificada. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Eso no puede ser. La educación es una cosa, el deporte es otra cosa, la cultura es otra cosa, que se compagina, entonces está bien, pero tienen su especialidad. Entonces eso no puede ser, eso para nosotros es un retraso. Entonces se aumenta la carga que deben tener los funcionarios del Ministerio de Educación y el resto. ¿Qué se hace? A veces la gente dice, bueno, seguramente de pronto aquí lo veremos pronto aquí en el distrito tal, a los futbolistas del MLE o del Barcelona, aquí discutiendo. Eso no es el caso. La otra situación indudablemente es el asunto de el trato que se debe dar indudablemente a los a estar atento al desarrollo del capitalismo del campo. Eso es una cuestión que está golpeando las horas de trabajo de los campesinos, que ya no son guasicunqueros, ya no son dueños a veces de la tierra, sino son mano de obra barata. Y mucho más cuando hay la intención de crear el Tratado de Libre Comercio, que ya por ahí hay un borrador, donde va a venir una serie de productos norteamericanos a Ecuador y van a desbaratar. El poco desarrollo agrícola, agropecuario. Comenzando por el maíz. Tremendo, ¿no? Entonces hay una cantidad enorme de intereses que el Ecuador exige a las fuerzas democráticas, revolucionarias y progresistas. Escúchame bien, revolucionarias,
progresistas, democráticas, la habilidad de hacer alianzas. Pero si nosotros vivimos a base de odios, de rencores, de cuestiones, no avanzamos. En política no es una fórmula matemática. Ajá. No es una fórmula matemática. No es una fórmula matemática, no es una ecuación matemática, es un proceso complejo, difícil. Por eso es muy interesante leer a Lenin, La enfermedad infantil y el jerrismo en el comunismo. Es muy interesante leer las obras de Stalin, Fundamentos del Leninismo. Y también la experiencia negativa que hemos tenido en América Latina, en algunos lugares. Uno de ellos fue terrible, fue en El Salvador. La lucha interna ocasionó un levante con la muerte de la comandante Ana María. Sí, es verdad. Tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, vaya, no puede darse. Así que necesitamos eso. Pero hay que hacer alianza con la fuerza que realmente quieren avanzar. Y los que hablan de democracia para afuera, también practiquen la democracia internamente. No persigan a la militancia, que protesta, que opina, que son criterios, que se apega a los estatutos, que exige creación, que exige presencia, que exige tradición, que exige que no olvidarse a los verdaderos héroes del Partido Comunista en todas las épocas. Nosotros, el Partido Comunista, realmente no cumplimos 100 años. Tenemos más de 100 años. El Partido Comunista fue fundado realmente, la primera célula, el 22 de septiembre de 1925. Antes del Partido Socialista. Antes del Partido Socialista. ¿Y el 25? 25. 101 años. O sea, con la presencia del compañero Ramos Pedrosa, que era un elemento vinculado a la Internacional Comunista. Entonces se decidió... ¡Arriba los pobres del mundo! Entonces, ¿qué pasa? Y ahí se quedó que esa célula, Lenin, entrase al Partido Socialista Ecuatoriano para tratar de a todas esas fuerzas que estaban unidas, que todavía habían de terratenientes, habían de una cantidad enorme de, podemos ver la lista, sectores progresistas. Entonces eso se produjo dentro de una lucha interna, a pesar que en el Congreso Constitutivo del Partido Socialista finalmente resolvió solicitar el ingreso de la Internacional Comunista. Pero eso no fue posible, inclusive la Juventud Comunista, se llamaba Federación de la Juventud Comunista, que fue fundada el 27 de agosto de 1929. No me digas. Claro, nosotros, el primer secretario fue el compañero periodista, quien ellos estaban en contra de la participación en la Internacional Comunista. El Partido Comunista resuelve en 1931 utilizar el nombre del Partido Comunista. Sí. Esa es la verdad histórica. Tremendo, hasta hay documentos escritos. Existen documentos, sí. Entonces, pero nosotros valoramos indudablemente el centenario donde estuvieron los comunistas y estaremos presentes en diferentes actos. Pero la verdad histórica es esa. El 22 de septiembre de 1925 fue la fundación de la primera célula comunista. Ese para nosotros es la fundación del partido. Que nosotros nos hacen aparecer ahí de que hemos dividido el Partido Socialista Ecuatoriano, el otro. No, nosotros planteamos que sea un partido con ideas revolucionarias, bolcheviques, como se avanzó. Entonces hubo una lucha interna bastante dura y tuvo que salir el partido. Y por eso es que nosotros, en 1931, lanzamos la candidatura de Antonio Ruiz Flores. ¿De quién? Antonio Ruiz Flores. Ruiz Flores, 31. A la presidencia. Mira. Peluquero de Milagro. Qué maravilla, ¿no? Entonces, también la gente dice que la falta, una cosa dice Hollywood, sí, ¿verdad? Pero otra cosa es la realidad. Ya nosotros decíamos que vamos a la lucha política en contra de la guerra, 1931. En 1932, ya en Alemania, claramente se señalaba que la entrega del poder a Hitler
Hitler era la guerra. Ay, 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 ya se decía eso. Entonces, Antes del 33. entonces la gente que vea los documentos, ya la Internacional Comunista ponía en cuidado. Y tanto es así que Dimitrov, George Dimitrov, que lo acusaban de ser el que pagó para que quemen el Reichstag. Era una maniobra de Hitler para tomarse el poder. Ay, ay, ay. Entonces, los comunistas tenían una gran presencia en el Parlamento de la Reichstag, con esa acusación de que va el Reichstag, o sea, el Congreso de Berlín. Entonces, nuevas elecciones, entonces ellos ocuparon todo. Entonces, todas esas trampas que son típicas de esta gente, hizo que el nazifascismo pensaba con su famoso, su libro, Mi lucha, su libro Mein Kampf, un libro completamente irracional, de expansión territorial de Alemania, y no entienden, no aprenden, porque Alemania perdió la guerra. Sí, el 14. El 14 y el 24. Oiga, y en la lucha ecuatoriana, ustedes lograron, con Velasco Ibarra, después del triunfo del 28 de mayo del 44, poner por lo menos 2 ministros. Y luego, en las siguientes luchas, han logrado reivindicaciones, han logrado poner algún otro ministro comunista o nunca más. Nunca más. Nosotros no hemos tenido de esa época, pero sí hemos tenido diputados y senadores. Uno de los senadores fundamentales, especiales, fue indudablemente la presencia del compañero Pedro Sat. Pedro Sat, por los trabajadores. Por los senador funcional, por los trabajadores de la costa. Y que tuvo un papel muy importante, no solamente nacional, sino internacional, que ya veremos. Nacional, porque ahí supo él claramente en el asunto de 1952, que fue la presidencia de Velasco Ibarra, señalar precisamente las matanzas que se daban en diferentes lugares, y se interpeló a Camilo Ponce Enríquez, que era ministro de gobierno, de la represión. Entonces, eso está documentado, y eso demostró, si bien no por la composición de las cámaras no se logró la renuncia de Camilo Ponce Enríquez, sin embargo Camilo Ponce Enríquez se la tomó la revancha en 1959. La matanza, ¿no? Cuando impidieron que sea candidato el compañero Pedro Sat a ser senador. Metieron a Robalino. En ese tiempo no, fue a... Isabel Robalino no era. Sino era Miranda Girón. Adalberto Miranda Girón. Fíjate, ustedes tuvieron diputados, ya nos ponen tarjeta roja, pusieron diputados después del triunfo del 28 de mayo, de los grandes diputados tremendos, terribles, era Alejandro Hidrobo Rosales, claro, uno de los luchadores también. Tu ex suegro. Sí, tremendo, ¿no? Sí, compañero Alejandro Hidrobo Rosales, un gran compañero, un gran corazón, luchador, abnegado, quien lo quiero y lo respeto mucho y lo recuerdo, a René Alejandro. Sí, René Alejandro, y Robo Rosales. Qué maravilla. Sí. Nos han puesto nuevamente tarjeta roja. Bueno, una despedida, maestro Jaime Eduardo, para nosotros. Mi querido Jorge Enrique, gracias por conversar contigo. Yo pensé que tenía que traer algún libreto, alguna cosa, pero me ha gustado conversar contigo de una cantidad, de pronto un poco desordenada, pero caramba, 60 y tantos años, sí, y hacerlo en una hora. Qué maravilla, ¿no? Se ve la lucidez y la solidez ideológica, moral. Y yo despido entonces también el programa con algo que me dijo Mafalda. Me recordaba un poema de mi papito, de Humberto Miranda. Mira hacia allá esa lejana nube que lentamente al infinito sube, esa que ya no ves, que ya no alcanza tu mirada a seguirla. Será mi esperanza. Gracias, hermano. Gracias.